Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados oyentes del programa Observatorio Internacional que transmite la radio Voz Andina Internacional y que como siempre vamos a contar en esta oportunidad con la amable cooperación y ayuda de una entrañable amiga, Gladys Lecchini, académica argentina especializada en relaciones internacionales, directora del doctorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora del CONICET por casi 2 décadas o más de 2 décadas, con numerosos libros y artículos escritos sobre los temas que más le apasionan, que son, bueno, las relaciones internacionales, las relaciones entre América Latina y África en gran medida, la cooperación sur-sur y otra serie de temas. Bienvenida, Gladys, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que no sea la última. Los temas que he mencionado y los temas que tú manejas son muy amplios, muy complejos, entonces aspiramos que esta sea la primera de otras invitaciones para ir ayudándonos a desbrozar los temas tan complejos que presenta el panorama internacional hoy en día. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Voy a tratar de tener una mirada relativamente optimista cuando en realidad los presentes escenarios no contribuyen mucho a ello, ni los regionales latinoamericanos ni los globales, ya que estamos en un paréntesis que no se sabe si es intrasistémico o de transición hacia un orden nuevo, y este paréntesis además se suma a la cuestión del COVID, con lo cual la realidad regional e internacional está muy compleja. Sí, muy bien, muchas gracias. Con lo que acabas de señalar me llevas entonces a comenzar por una pregunta así de carácter global. Efectivamente, recordemos que antes de la pandemia, y sobre todo en América Latina, pero también en otras regiones del mundo, los países, las economías, las sociedades venían enfrentando recientes desafíos, no solo en el campo económico, sino en el campo social. En América Latina, las revueltas del último trimestre del año 2019 son decidoras, en fin. Entonces, efectivamente, como tú señalas, la pandemia lo único que ha hecho es profundizar o evidenciar más crudamente brechas, problemas, tensiones que ven desde antes. En ese sentido, hay algunos autores que incluso antes de la pandemia ya venían hablando de que íbamos a una desconexión o que la globalización estaba terminando. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú sobre esas tesis? Que evidentemente son muy gruesas y llevarían a discutir muy ampliamente, pero así una percepción general nomás. A ver, tú me traes a distintos temas, porque cuando sugeriste la palabra desconexión, inmediatamente pensé en Samir Amin, el autor egipcio, que desde hace algún tiempo, falleció hace 1 o 2 años, y que planteaba que para el sur global lo mejor que le podía pasar era desconectarse del sistema capitalista mundial. Ajá, no me refería a esa acepción que efectivamente, yo me refería a esta que a partir del intento de Trump de deshacer las formas que habían acumulado su participación en el mercado mundial, básicamente acuerdos comerciales como lo hizo con México y Canadá, con Asia, toda la guerra comercial, etcétera, apuntaban a un nacionalismo económico a ultranza que iba a reformular las cadenas globales de valor y la dinámica en general de la economía global. No, es cierto que hay como un doble juego.
de hecho, hay una globalización que sigue existiendo y el gran planteo es quiénes van a liderar este proceso de globalización. Porque más allá de las políticas de Trump de aislamiento o de desconexión, más allá del surgimiento de nuevos nacionalistas, las políticas de Trump planteaban desconexión, pero no planteaban perder el liderazgo en términos globales. America Be Greater Again, de alguna manera decía, bueno, dejemos de ser benevolentes con el mundo y volvamos a ser hegemónicos. En un contexto en el cual la hegemonía norteamericana viene disminuyendo y me recuerda a la década del 70, donde se debatía fuertemente la pérdida de hegemonía norteamericana. Pero esto era frente a otro contexto, que era el contexto global de la Guerra Fría. Hoy ya yo no estoy muy segura que se hable, a pesar de que hay algunas voces que hablan de una nueva Guerra Fría, digamos, con China y la Unión y Estados Unidos. Yo creo que eso es un escenario no posible, pero sí creo que estamos avanzando hacia nuevos escenarios que no llegamos a percibir qué formas van a tomar. Porque, por ejemplo, algunos están hablando de un nuevo régimen sinocéntrico de acumulación capitalista. Régimen sinocéntrico, o sea que están planteando que algunos hablan de el nuevo orden con características chinas, digamos, que no va a querer decir que vamos a cambiar el orden capitalista, porque fue en ese contexto que China se desarrolló, se expandió y pasó, yo usaba una metáfora el otro día, de un gusano en el sentido no del término despectivo de gusano, sino de un gusano de una larva que se va a transformar en mariposa y se va a expandir desde Oriente a través del Abrí hasta Europa, África e inclusive América Latina. Entonces, me parece que hoy estamos frente a un escenario de conflicto y confrontación, pero que no va a tener en principio cuestiones de seguridad como se planteaba en la época de la Guerra Fría, pero que va a ser va a ser complejo, porque a mi modo de ver Estados Unidos no va a dejar fácilmente su lugar, ni China va a perder el escenario, digamos, el creciente protagonismo global que está tomando, con consecuencias inusitadas y desconocidas para el mundo del siglo XXI. Sí, efectivamente, o sea, pero ¿no crees tú que también hay, bueno, yo me recuerdo, yo hice mi tesis de maestría en México sobre la declinación hegemónica de Estados Unidos, y por ahí alguien dijo que siempre hay unos ciclos, ¿no? Unos ciclos y otra vez está renaciendo el ciclo, pero viendo las brechas que todavía persisten, el PIB de China es 3/4 partes del PIB norteamericano, el PIB per cápita de China hoy es de 10 mil dólares anuales frente al de Estados Unidos, que es más de 60 mil dólares anuales. Es decir, hay todavía una brecha grande, pero eso en el plano económico, para no hablar del plano militar, del plano tecnológico, en el cual la brecha es enorme. Y entonces allí hay un montón de elementos para analizarse. El peso abrumador dominante del dólar en el mercado financiero, eso está lejos de ser socavado en lo más mínimo, muy poco, ¿no? Entonces, me parece a mí, no sé qué opinas tú, que las tesis que plantean que estamos ante una transición hegemónica, en el sentido de Arrighi y de Wallerstein, que hablaban de periodos largos, claro,
¿Cuán largo va a ser este periodo? No sabemos, pero sí que estamos ante una multipolaridad de facto en varios campos, pero una unipolaridad en el sentido estratégico, ¿no? Es cierto, pero digamos, me parece, y no quiero con esto plantear que me gusta demasiado el modelo chino, pero no sé, los chinos nos están sorprendiendo asombrosamente, porque hace 20, 30 años, digamos, no se pensaba en las cartas que está jugando China hoy y en la asertividad que está teniendo Xi Jinping en el escenario global, a tal punto que quizás fue el propio Trump el que pinchó de alguna manera a Xi Jinping para que cambiara de un ascenso pacífico, digamos, a una política mucho más confrontacionista. De hecho, el que se planteara, como plantean los chinos, abandonar el siglo de humillación a la cual Occidente la colocó. Yo lo que creo es que la presente tendencia, a ver, estos últimos 2 años de pandemia, la economía que más consiguió crecer fue la economía china. Eso sí, claro. Con lo cual, yo no creo que sea sencillo en el orden global la disputa intrahegemónica. La sensación que tengo es que Estados Unidos no va a abandonar fácilmente. Es un hegemón descendiente lentamente y China es un hegemón ascendente. El tema es, en todo caso, cuán benigno sea ese ascenso. Hay un dicho africano que yo siempre me encanta usar, que dice que cuando 2 elefantes se pelean o hacen el amor, la que sufre es la hierba. Y en este caso, creo que todos nosotros somos los que, o el sur, o el hoy llamado sur global, somos quienes más nos vamos a ver afectados por estas disputas. El avance de China a través de la BRI, de las inversiones, de incluso lo que algunos llaman la trampa de la deuda, es decir, hasta qué punto, si bien el argumento de que no hay cláusulas democráticas o ningún condicionamiento, como lo tenía Occidente, hasta qué punto es mejor o es peor. Para mí hay otro debate hoy que es fundamental, que es la cuestión de las democracias. Claro que sí. El tema de la democracia a mí me parece que los politólogos debiéramos analizarlo en mayor profundidad, porque me parece que la democracia fue el signo del siglo XX, pero no sé si va a ser el signo del siglo XXI. En todo caso, no la misma democracia que conocíamos. Claro, y a su vez hay populismos democráticos, entre comillas, hay autoritarismos democráticos, y todo de derecha y de izquierda. Exactamente, hay populismos de derecha, hay populismos de izquierda, hay nuevos, el rol de las redes sociales, el rol de la comunicación y la información, el tema de las fake news, y el tema del debate de las mayorías, en el sentido de que el 51% no es un juego de suma cero hoy, o es, pero no debiera serlo, que me parece que es otro tema que está afectando al mundo entero. Me parece que hay todo un debate, o sea, el 51% deja un 49% que hay que tenerlo en cuenta y hay que concertar. Me parece que ahí está hoy la nueva democracia, o la democracia que deberíamos rescatar. Y no que el 51% me da derecho a mí
a definir todo. Sí, 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 y además 51% del porcentaje de población que participa, que muchas veces no llega ni al 30% del total. Claro, ¿qué es Entonces, lo que pasó en Francia, por ejemplo, ahora con las abstenciones? y ahora en Perú también con lo mismo, en las últimas Claro, elecciones. exactamente. En Perú el presidente está planteando cambiar la constitución, por ejemplo. ¿Con qué cantidad de votos y con qué consenso va a cambiar la constitución? Ujú, ujú. Sí, O sí, sea, sí. creo que están pasando cosas que nos hacen repensar lo que está pasando en el escenario global y Ujú, en el ujú. escenario local. Ajá, sí, en ese escenario precisamente la pandemia, el COVID, muchos señalan, ha sido, bueno, no la peor crisis, todavía sin la del, peor crisis que la del 2008, sí, ya es, pero que la del 29-33, no. Entonces, los impactos de esta crisis, de esta pandemia, su impredecibilidad y las variantes y los impactos que está teniendo en las bolsas de valores ante nuevas cepas, etcétera, es impresionante. Entonces, dentro de ese proceso y de esta polarización creciente que se da en el mundo, de estas brechas existentes pero que se han profundizado, hay la ayuda oficial al desarrollo o la cooperación que se consideraba que era un mecanismo o a la salida de la Segunda Guerra Mundial que iba a posibilitar que los países más ricos, más desarrollados, ayudaran a los atrasados, a los países menos desarrollados, y así nace el sistema. Es una historia larga, conflictiva, muy debatida, pero pongámonos en la situación actual. La ayuda oficial al desarrollo perdió brillo y pasó a ser muy debatida en estas 2 décadas del siglo XXI, en términos de la ineficacia, en términos de los mecanismos que utilizaba, etcétera. Para no entrar en todos esos debates, pero es claro que es un componente declinante de los flujos internacionales de capitales, básicamente desde el norte hacia el sur. ¿Por qué? Porque simplemente con el cambio del contexto internacional que estábamos conversando hace un rato, con el fin de la Guerra Fría, con el surgimiento de poderes emergentes, etcétera, etcétera, con la globalización, por supuesto, con los tratados comerciales, del ascenso del bilateralismo y del proteccionismo, etcétera, tenemos que la AOD, Ayuda Oficial al Desarrollo, es hoy día un componente muy inferior, por ejemplo, a los flujos de las remesas que los migrantes mandan del resto del mundo a donde han migrado, africanos, asiáticos, latinoamericanos, a sus hogares en los países de origen. Entonces, la pregunta que, digamos, en términos monetarios, o significa 120 mil millones de dólares anuales, que es una cifra ridículamente baja frente, por ejemplo, al gasto en armamentismo que hace el mundo o los Estados Unidos solo, o hace 8 veces o 7 veces esa cifra cada año. Entonces, ¿cómo ves tú la ayuda oficial al desarrollo a la salida del COVID? No, a ver, yo creo que va a continuar la retracción. Yeah. Y a su vez porque también hay cosas que han cambiado, en el sentido de que hay más actores que están, no solamente es el Estado, el que era el tradicional actor donante, sino que ahora se habla de distintos socios con distintas responsabilidades. Y no solamente es el actor público, sino también el actor privado. Con lo cual, así como se han complejizado las relaciones internacionales, también se han complejizado los actores en la ayuda oficial al desarrollo. Los objetivos del milenio, el desarrollo sustentable, incluso, a ver, pareciera, bueno, no, es una mirada relativamente pesimista, porque en realidad de la letra de todas las buenas intenciones
a la concretización de las acciones, hay un trecho terrible. Y no solamente en lo que llamemos la cooperación en general norte-sur, sino también en la cooperación sur-sur. A tal punto que uno se debate, y me parece que es uno de los temas que se está trabajando mucho hoy, entre solidaridad e intereses. O sea, hasta dónde no es pura solidaridad y hay que además convencer a los votantes de que se está cooperando por solidaridad, pero también porque hay intereses en juego. Así es. Y hay todo otro debate hoy, hasta dónde esta solidaridad sur-sur está funcionando o no, y hasta dónde se repite directa o indirectamente los modelos norte-sur, donde no es una llamada win-win situation, una situación de equidad, sino que realmente siempre hay un menos favorecido. Y en Así esto es. también está todo el debate del rol de China con la BRIC. Así es. ¿Hasta dónde? Dejémoslo de cooperación sur-sur para más lueguito. Okay. Yo no quisiera dejar de lado dos elementos que tú has señalado que a mi modo de ver son claves. ¿Qué opinión te merece el hecho de este surgimiento de nuevos actores en los flujos internacionales de cooperación? Es absolutamente válido y tan importante como que, por ejemplo, la ayuda a todo el continente africano, y eso conoces tú mucho mejor que yo, está dominando, para la agricultura, para el tema alimentario, la domina Bill y Melinda Gates. La pregunta es, ¿no es curioso que las grandes ganadoras de esta pandemia, donde está Amazon, donde está Microsoft, donde están todo el Google, son también los que han incursionado cada vez más en el tema de ayuda y definen, como tú lo dijiste y ya lo dijo David Soge en su libro, compasión y cálculo. Muchas veces lo que predomina es básicamente el cálculo antes que la compasión. O sea, hacen sus donaciones para reducir impuestos, para ganar legitimidad, para vender su visión de responsabilidad social corporativa, etcétera. ¿Cómo ves tú ese campo? ¿Y cómo puede ser que lo que diga Bill Gates respecto al futuro de la pandemia sea tomado en cuenta por las redes mucho más que los propios epidemiólogos de distintos lugares del mundo? Exacto. O como tú bien sabes, ¿cómo puede ser de que la ayuda alimentaria, por ejemplo, del continente africano, esté vinculada a descubrir cómo pueden determinados granos de maíz sobrevivir en zonas semidesérticas, y se consiguen fondos para ello, pero para granos de maíz que después van a comprar los chinos o van a comprar otros países, pero que no va a ser para consumo de los propios africanos. Así es. Donde además hay responsabilidad mutua, porque uno podría argumentar que en algún momento de inexperiencia de los gobiernos africanos post-independencia se podría aceptar determinados errores en cuanto a preocuparse por las necesidades de sus poblaciones. Pero hoy eso no es así. Han tenido más de 50, 60, 70 años de prácticas, digamos, de autogobierno, y uno de los ejemplos más terribles es lo que está pasando en Sudáfrica hoy, donde en realidad, por una cuestión de disputa política interna, se ha encendido la mecha, o Jacob Zuma, que es el presidente anterior, que asombrosamente fue elegido presidente a pesar de tener juicios por corrupción, violación de mujeres, etcétera, etcétera, pudo ser elegido presidente y ahora cuando le hacen un juicio estalla
con pérdidas inconmensurables para los sudafricanos, con muertes, con destrucción, que en un momento de COVID hacen que la situación sea insostenible. O sea, justo se da movilizaciones sociales y protestas e incendios en los momentos en que los países están más débiles. No, y es muy importante lo que tú dices. Hasta acá a Ecuador ha llegado, yo conozco una pareja de profesionales de alto nivel sudafricanos que se han venido acá y están viviendo cerca en Mindo, porque huyeron de semejante situación en Sudáfrica y ya van a traer a sus padres. O sea, eso genera unos movimientos, por ejemplo, en este caso migratorios, impensados. Pero bueno, luego pasamos a eso porque yo lo que quisiera preguntarte ahí, no hay en este ascenso y peso cada vez más dominante de estos actores privados en la OOD, también un tema de la crisis estructural del multilateralismo, Naciones Unidas, OMS. A ver, de la crisis del Estado, primero. También, sí, claro. Y por consecuencia de la crisis del multilateralismo. De hecho, antes de la pandemia, ya se hablaba de coaliciones minilaterales, digamos. O sea, había distintos grupos o asociaciones de estados, porque en realidad lograr el accionar de instituciones multilaterales es un problema. Incluso hasta la Organización Mundial de la Salud está en debate hoy frente a toda esta cuestión de la pandemia, e incluso está en debate, y no se discute demasiado, hasta qué punto el accionar de la OMS está vinculado a responder a necesidades de algunos países y no a una visión global, que pasó siempre en realidad. Ya Stephen Krasner, lo decía en los 70, cuando en su famoso libro, que después el propio Krasner me dijo a veces en una reunión que estaba arrepentido de haberlo escrito, pero a mí me pareció un libro muy interesante, porque era el tercer mundo frente al conflicto estructural. En ese momento, en la década de los 70, lo que se planteaba era que Estados Unidos había creado instituciones después de la Segunda Guerra Mundial para organizar el orden post-Segunda Guerra, que las financiaba, y que resulta que con el tema de los 70 y el ingreso, digamos, masivo del mundo, del tercer mundo, recordemos las independencias africanas, recordemos también todos los mini estados del Caribe y del Pacífico que se habían independizado. Bueno, con ese ingreso lo que pasaba era que Estados Unidos no conseguía la mayoría de las votaciones. Así es. Entonces ahí fue que tuvo problemas con Max Tarboux de la UNESCO, ahí fue que dejó de financiar. Estados Unidos en este momento, incluso Naciones Unidas, tiene una deuda muy importante en el presupuesto, porque en realidad lo que se plantean es, bueno, estamos financiando a los enemigos. Así es. Entonces, en ese sentido hay toda una cuestión que viene desde mucho atrás, mucho tiempo atrás. Ahora, sucede que el multilateralismo todavía sigue siendo un espacio de encuentro para los débiles, aun cuando sea declarativo. Así es. Ahora, pero iba a decir eso hace unos minutos, pero yo solamente vi el titular, no sé todavía cuál es el contenido, pero el hecho de que Alemania haya logrado ayer en las conversaciones de Merkel con Biden algún arreglo para la disputa que tenían sobre el oleoducto o del Mar del Norte, me preocupa porque entonces está reconstruyéndose la Alianza Atlántica y entonces resulta muy difícil saber hacia dónde va a ir ese orden o desorden global que Biden está tratando de reconstruir
en un escenario muy cambiado, muy diferente del que le permitió establecer el orden liberal internacional, ¿no? Eso es absolutamente cierto, pero como decía Sardenberg, un diplomático brasileño, las alianzas pueden ser permanentes o coyunturales y pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias. Y en ese sentido, me parece que Biden no puede quedar solo. Y recuperar a los tradicionales aliados es mucho mejor que enfrentar solo a China, por ejemplo. Así es, así es, así es. O sea que es previsible un intento de reordenar cierto espacio de aliados del norte. Lo que es y el caos, corregir el caos que generó Trump. Claro, pero ¿cómo va a ser la disputa en el sur? Ajá. Sí, o sea, bueno, para ir pasando hacia el sur, entonces, el puente que quisiera preguntarte es, dentro de este funcionamiento de la ayuda oficial de desarrollo y los flujos de cooperación en forma más amplia, América Latina, al ser considerada una región de países de ingreso medio, fue perdiendo un peso relativo, a pesar de que, como los trabajos de Piketty y de un montón de gente han demostrado, que estos países, aunque en términos de promedios tengan un ingreso per cápita que los convierte en países de ingreso medio, y en ese sentido, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, están con los efectos de la pandemia, están mostrando unos deterioros del tejido social, aumento de la pobreza, desaparición de sectores medios que pasan a la pobreza, que no son contemplados en esta conceptualización de la ayuda oficial de desarrollo que llevó a concentrarse en básicamente los países de menor ingreso de Asia y de África fundamentalmente, ¿no? Claro, prima facie, digamos, en la historia o en la evolución del siglo XX, América Latina mostraba mayores niveles de prosperidad y desarrollo que los países africanos y asiáticos. Así es. En realidad, hoy, lo que me parece que está pasando es que como se aplicaron modelos de desarrollo diferentes, la política, por ejemplo, que planteaba Prebisch de sustitución de importaciones, funcionó muy bien en Asia con otras características, pero no en África y en América Latina. Con lo cual, me parece que América Latina se acerca más a los índices africanos y Asia, los países asiáticos, despegan de un modelo hacia un modelo diferente. No quiero decir que el modelo antidemocrático, ya volvemos a la cuestión democrática, que tengan los países del sudeste asiático, a los cuales nunca les llegó la ola democrática. Recordemos que los 80 es la ola democrática para América Latina, los 90 es la ola democrática para África con el paradigma de Sudáfrica, pero no, la ola nunca llegó a las costas del sudeste asiático. Y no podemos decir, y que me perdonen mis amigos indios, que si bien India es la mayor democracia formal del mundo, el sistema de castas la hace menos democrática que lo que debiera ser y permite, lamentablemente, un nivel de gobernabilidad que de otra manera no tendría. Sí, excelente. Ahora, ya entrando entonces en la cooperación sur-sur, efectivamente, la literatura académica tendió a descubrirla, sobre todo en las 2 primeras décadas de este siglo, aunque tiene antecedentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito de Naciones Unidas, lo que se celebró en el 2019 en Buenos Aires, como los 40 años del Plan de Acción de Buenos Aires, etcétera, etcétera, que no es del caso ponernos a analizar ahorita porque es un tema en sí mismo. Pero entonces, la cuestión es la siguiente, o sea, despertó mucho entusiasmo en algunos sectores el tema de este crecimiento relativo de estos flujos de cooperación sur-sur,
básicamente centrados en torno a la asistencia técnica, pero también a otras dimensiones que mostraban como que entre el sur global podía haber flujos muy importantes que tengan una dinámica diferente de la del norte-sur y despertaron expectativas muy grandes. Eso estaba junto a otro elemento, esto del surgimiento de poderes emergentes o poderes medios, que llevó a ese mito que estaba viviente hasta el 2016. Recuerdo esa reunión de ISA, International Studies Association en Buenos Aires, en el cual la temática central era básicamente BRICS y los países emergentes. O sea, se veía esto, IPSA, digamos India, Brasil, Sudáfrica, los BRICS y otras agrupaciones como un cambio estructural en el poder mundial. Pero eso se ha derrumbado. No sé, tú eres especialista en eso más que yo. ¿Cómo ves esos desarrollos? No, yo a eso le agregaría algo y después paso a explicar, que es el boom de las commodities, sí, que contribuyó en la primera década del siglo XXI a promover la cooperación sur-sur. Ahora, a mí me parece que hay como periodos de expansión y periodos de retracción de la cooperación sur-sur, tanto como tú dijiste, desde la perspectiva de la solidaridad, como desde la perspectiva de los intereses, cooperación científico-tecnológica, etcétera, etcétera. Ahora bien, la cuestión es que yo creo que se tiene que dar una combinación de condicionantes sistémicos, subsistémicos regionales y domésticos para que se promueva la cooperación sur-sur. La década del 70 fue un contexto donde se promovió la cooperación sur-sur, pero porque había, digamos, llamémosle un cierto relajamiento de tensiones en cuanto a el reparto de potencia e impotencia por parte de los poderes centrales. Ya. Y entonces el sur creció. Yo recuerdo un colega cubano, amigo, que había estado en el 73, 74, 75, representando a Cuba en Naciones Unidas, que comentaba la ebullición y la euforia tremenda que se vivía. ¿Por qué? Porque el tercer mundo, que en ese momento no era sur global o era sur, estaba logrando declaraciones como el nuevo orden económico mundial, como el orden de la información y la comunicación, porque el shock petrolero... las transnacionales, me acuerdo. Claro, el shock petrolero del 73 había hecho poner de rodillas a Japón, por ejemplo, y a otros países que necesitaban petróleo y que tuvieron que cambiar su votación en el caso del conflicto árabe-israelí. Ahora, todo eso fue una euforia que va a desvanecerse en menos de una década. Así es. Porque en realidad las propias reglas del juego sistémico empezaron, los que estaban preocupados consiguieron, que eran los países centrales o distraídos, consiguieron recomponerse. Bueno, me parece que algo similar ocurrió en la primera década del siglo XXI. O sea, por una parte, China, que venía creciendo al 10% anual en la década del 90, empezó a requerir materias primas que los otros emergentes podían proveer. India jugó el mismo juego y ahí empezaron a surgir, frente a las preocupaciones de los países centrales en otras cuestiones, como el tema seguridad, terrorismo. Exactamente, que permitieron otra vez pensar que volvía esa etapa de euforia donde el sur podía cambiar la letra chica de los acuerdos globales. Así es. Y de hecho, algo pasó, pero hay que ver si fue el sur o si China, en este ascenso, digamos, que China argumenta que es sur y que hace cooperación sur-sur, porque tiene bajo la línea de pobreza de los 1.000
300, 1.400 millones, un porcentaje amplio, pero también tiene otros indicadores que le habilitan otro rol. China, que crea, digamos que de alguna manera es el ganador de los BRICS, que crea el Banco Asiático, de inversión e infraestructura, que promueve financiamiento, que va cambiando las reglas de juego de Oriente o de Asia. China, hay que ver, ya no sé si, yo no creo más que sea sur, por más que tenga una narrativa donde se pone el traje de norte cuando discute con Biden y se pone el traje del sur, digamos, cuando está en los encuentros del llamado ahora sur global. Entonces, no, respecto a eso que tú dices en la última Foreign Affairs de julio-agosto de este año, hay un artículo sobre la política exterior de China y dice lo que tú señalas, o sea, que China tiene una doble identidad, una identidad de gran potencia cuando enfrenta a los Estados Unidos, a la Unión Europea, pero que también y estructuralmente ha definido que tiene una identidad del tercer mundo, una identidad de país en desarrollo y que la va a defender siempre, que va a tratar de representar siempre eso. Me parece muy interesante esa posición china que busca aprovechar, bueno, y jugar el rol que cree más importante desde sus intereses en ambos frentes, ¿no? Este doble estándar incluso yo lo analicé hace como 15 años o 10 en el caso de Brasil, con Lula. En realidad, Lula iba a Davos y se ponía un traje y jugaba como líder regional con aspiraciones globales. Pero cuando estaba en América Latina no quería correr con los costos del liderazgo y en todo caso jugaba un rol de par, debatiendo las cuestiones del sur como si fuera lo mismo. O sea, creo que, cosa que no sé si Estados Unidos alguna vez tuvo este doble estándar en ese me parece que no. Ahora, para cerrar lo anterior, ¿tú estarías de acuerdo en que esos agrupamientos de poderes emergentes perdieron totalmente vigencia y ya no juegan ningún rol, sino salvo que básicamente China lo utilice cuando lo requiera dentro de sus estrategias regionales? Mira, te voy a traer un ejemplo. Alguien hablaba de que la mortalidad de las organizaciones internacionales es muy baja, como es la mortalidad de los estados. Volviendo a la mortalidad de las organizaciones internacionales, en general lo que pasa es que pueden perder interés coyuntural, pero se reavivan cuando a uno de los estados le interesa utilizarlo en beneficio propio. En este sentido, yo creo que los BRICS o los emergentes, algunos están invernando. Brasil, que obviamente está sufriendo serios problemas políticos y de gobernabilidad, no está sufriendo en la misma dimensión problemas económicos, está hibernando. Y como ellos, otros países. Turquía, pero India, con ese semejante movimiento campesino que está bloqueando las transformaciones neoliberales que quiere hacer el gobierno de Modi en India, da cuenta también y además de los problemas que tú señalabas, de las limitaciones democráticas, de la política de castas, muestran una debilidad estructural de ese país. Sí, de todas maneras, todavía, y a pesar del COVID, India sigue jugando su estrategia en Asia, digamos, e incluso en África. Y en Asia, porque en algunos casos contrabalancea a China, en su alianza con Japón y Australia, por ejemplo, y en otros busca asociarse.
O sea, Gracias. también tiene India, su doble juego en la región. Me parece que en Argentina, no sé si tú cuando estuviste aquí, escuchabas de un juego que se llamaba el Don Pirulero. El Don Pirulero cantaba que cada cual atiende su juego, que no una prenda tendrá. Bueno, me da la sensación de que hoy, volviendo a la pregunta tuya del multilateralismo, estamos en un momento bastante unilateral, no Así es. como diría Krauthammer, el momento unilateral de Estados Unidos, El pero momento que unipolar. exacto, pero que me parece que todos los estados están eh, recurriendo o salvándose lo mejor que puedan, y en ese sentido vamos a tener una fragmentación importante contra, digamos, la cuestión multilateral. Y en ese sentido también las cooperaciones, tanto la norte-sur como la sur-sur, van a sufrir por la retracción de los estados. Sí, en ese sentido me pareció muy importante, y ya para ir terminando, un par de preguntas últimas. La primera, o sea, me pareció muy importante lo que tú señalabas en términos de prácticamente sálvese quien pueda, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, frente al COVID. Y ahora también está sucediendo en el plano económico en todo el mundo, pero fundamentalmente en América Latina. Entonces allí te quería decir, ¿cómo ves tú? ¿Existiría alguna posibilidad de una acción coordinada de Argentina, Brasil y México frente al G20? Ya no existió, por ejemplo, frente a estos derechos especiales de giro que dio el FMI para ayudar a los países. ¿Crees tú que puede existir, que puede superarse semejantes tratamientos tan, bueno, más allá del 5-0 que pronosticó o Bolsonaro contra Argentina y que tuvo que tragárselo, pero el tema de que bajaban de los barcos y todas esas bromas de muy mal gusto que agudizaron y polarizaron más a los países, los problemas de Mercosur, donde Uruguay está diciendo déjenme negociar por mí solo. ¿Crees tú que pueda reconstruirse algún nivel de coordinación mínima entre estos tres grandes países de la región? Yo momentáneamente creo que no. Hay cuestiones de política doméstica que lo muestran. Las acciones de política exterior de Argentina para nada condicen con la búsqueda de alianzas en el contexto latinoamericano, por lo menos con Brasil, o en el contexto global, digamos. Me parece que hay mucha improvisación, pero porque quizá la política externa no es más que un reflejo de la política interna. Esta también es, yo estoy parada en determinado lugar donde miro esto. Hay otros que podrían decir que hay coherencia entre ambas, coherencia optimista y positiva. Yo en este momento creo que está muy compleja la inserción de Argentina y creo que tiene problemas serios de aislamiento, y momentáneamente veo muy dificultoso la capacidad de, incluso si uno pensara en el grupo de Puebla, del cual pertenece Argentina, porque se fue del grupo de Lima, está complicado. El Mercosur está absolutamente, como tú has dicho, congelado. Las relaciones entre Argentina y Uruguay, con el que debería Argentina tener una relación principalísima, también. O sea, creo que está muy complicada la situación. Y que Entonces, deberían, en ese sentido, perdón, sí, termina, por favor. no, deberían cambiar algunas condiciones domésticas. En ese sentido, para terminar, para no quitarte más tiempo, ¿tú crees que entonces son verdaderas, y eso contrastaría con tu inicial posición optimista, el hecho de que América Latina se está volviendo cada vez más irrelevante en el sistema internacional? Algo de eso hay. Lo que lo cambiaría sería irrelevante desde determinada perspectiva, pero no desde otra que son los recursos.
Es decir, los recursos, América Latina y sobre todo el área, por una parte el área cordillerana, que tiene materiales, elementos estratégicos, como el litio, por ejemplo, que hacen al desarrollo de futuras tecnologías. O la pampa húmeda y el área agrícola de Brasil, que pueden alimentar al mundo. O sea, lo que pasa es que depende cómo se mire, estos recursos estratégicos pueden ser usados en beneficio de quién. Ahora, pero las lecciones de la década, del ciclo de auge y declinación de las commodities en lo que va de este siglo, nos enseña que si no hay capacidad de generar una negociación colectiva importante para mejorar los términos de esa relación, el neoextractivismo y la desindustrialización se van a agudizar todavía más. Se van a profundizar, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso en la primera década del siglo XXI, no hubo un proceso de avance y desarrollo sustentable, sino que fue el inicio de la profundización del neoextractivismo. O sea, las commodities y la exportación de commodities solo sirvieron para resolver algunos problemas formales, digamos, pero no generaron un nuevo modelo de desarrollo. Ya, en ese sentido, y como última para tu cierre, ¿tú crees entonces que hay un espacio para la cooperación sur-sur, al menos intra-latinoamericana, en estas condiciones? ¿O también, al igual que la OD, es un mito? Yo creo que esa es la pregunta del millón, Marco. Yo creo que todo se construye, y se construye si hay voluntad política. Y incluso puede derribar montañas la voluntad política, porque se suma autonomía y se suma poder. Pero cuando estamos todos divididos, porque los caminos que se eligen van en paralelo o van en nortes diferentes, la cuestión se complica más. Y ahí yo creo que hay un proyecto sur-sur, hay un proyecto, digamos, que a veces es una utopía, a veces la utopía parece más cercana a una posible realidad, pero si uno lo mira en términos de siglos, o en términos, no de siglos, digamos, de décadas, y nos falta mucho para recorrer. Bueno, y además hay actores como las universidades, como los gobiernos locales, como las organizaciones no gubernamentales, entre los cuales hay flujos de cooperación, puede ser bilateralmente o plurilateralmente, que prometen expandirse también, ¿no? Es cierto. Las redes hoy, gracias incluso a Internet, se han promovido, fortalecido. El tema es cuánto van a durar. Así es. Esa es la otra pregunta. Gladys, ha sido un gusto, como siempre se quedan un montón de preguntas en el tintero y efectivamente ha sido muy grato conversar contigo, muchísimas gracias, espero que te conserves muy bien, cuídate y estaremos charlando en alguna próxima oportunidad, muchas gracias. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.